En este video vamos a ver el método de la sección crítica que nos va a servir para obtener el coeficiente de sustentación máximo del ala o de las superficies tridimensionales. El método de la sección crítica es aplicado cuando utilizamos métodos de naturaleza potencial. Tales métodos de naturaleza potencial son aquellos que no consideran en su formulación los efectos de la capa límite y en consecuencia no consiguen capturar los efectos no lineales de la curva de sustentación del ala. Tales métodos son como por ejemplo el Vortex Lattice Method o la línea sustentadora de Prandtl. Antes de comenzar les voy a recordar un poquito sobre esta curva. Esta curva se llama curva de sustentación y nos relaciona lo que sería el ángulo de ataque en el eje X con el coeficiente de sustentación en el eje Y. Aquí me gustaría recalcar también que podemos observar que este L está en mayúsculo. Eso se refiere al caso tridimensional. Cuando tenemos CL minúsculo nos estamos refiriendo al CL del perfil. En este método vamos a utilizar, para obtener lo que sería el coeficiente de sustentación máximo del ala, vamos a utilizar también la curva de sustentación del perfil, que tiene un formato parecido con el siguiente. Entonces de nuevo vamos a tener aquí un comportamiento similar, solo que el coeficiente de sustentación máximo bidimensional va a ser mayor que el coeficiente de sustentación máximo tridimensional. Y aquí podemos observar otras divergencias, ¿no? También tenemos divergencias en lo que sería la inclinación de estas dos curvas. Pero bueno. Por consecuencia, aquí también vamos a tener, ya sabemos, diferentes ángulos de entrada en pérdida, donde el ángulo de entrada en pérdida del coeficiente del caso bidimensional es menor que el ángulo de entrada en pérdida del ala. Eso es debido a los efectos tridimensionales. Ok, ahora hablando un poco más sobre los métodos potenciales, ¿cómo va a ser la distribución de sustentación de los métodos potenciales? Bueno, ya dijimos que en este caso la distribución de sustentación va a ser dado por una línea recta, porque no estamos considerando la parte que sería no lineal. Entonces, sería algo más o menos en este sentido. Eh, Más o menos así. Y bueno, ¿cuál es la problemática de estos métodos de naturaleza potencial? Es que ellos no consiguen capturar el ángulo de Stall. Si yo continúo aumentando el ángulo de ataque en mi análisis, lo que voy a observar es que va a continuar creciendo de forma lineal. Entonces, para eso se utiliza el método de la sección crítica, para identificar cuál es este punto de aquí. ¿Ok? ¿Qué podemos observar de esta curva? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Básicamente, con este método vamos a conseguir capturar bien el CL máximo. Ups, el CL máximo. Lo vamos a conseguir capturar bien. Para los dos casos, CL máximo. Ok. Solo que van a existir divergencias en lo que sería el ángulo de Stall. O Stall. Más bien. Vamos a observar entonces que ese ángulo de Stall va a ser, está aquí, va a ser menor que el real. Esto realmente las implicaciones es, si consideramos este ángulo de Stall, al final de cuentas lo que vamos a hacer es que vamos a ser conservadores. Pero hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Que realmente no puedo garantizar que este va a ser mi ángulo de Stall, tal vez, o más bien casi seguramente siempre va a ser un poco mayor. Sin embargo, si lo que estamos buscando es más que nada conseguir capturar el CL máximo, este método funciona bastante bien. Ok, hablando un poco sobre cómo se genera la sustentación, entonces ya sabemos que la fuerza generada por un ala se da a partir de su distribución de sustentación, diferente al perfil, ¿no? Que es a partir de su distribución de presiones. Aquí tenemos distribución de presiones en todo lo largo del ala y todas estas distribuciones de presiones me están dando esa generación de sustentación local, por decirlo de una forma.
esa distribución de sustentación va a cambiar con el ángulo de ataque. Entonces cambia con alfa, que es el ángulo de ataque. Si yo aumento el alfa aquí, vamos a decir que aquí tenemos un alfa igual con 0. Entonces si yo aumento el ángulo de ataque, vamos a decir alfa igual con 2, lo que va a suceder es que esta curva de aquí se va a modificar un poco en este formato, porque estamos aumentando el ángulo. Entonces aumentamos el ángulo, vemos aquí aumentó el ángulo, aumentó la fuerza de sustentación. Entonces sería básicamente eso. Y también si disminuimos, pues bueno, vamos a tener el efecto contrario, ¿no? Vamos a disminuir también la distribución de sustentación e integrando nos va a dar una fuerza menor. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente lo que queremos encontrar es hasta dónde yo puedo continuar aumentando mi ángulo de ataque antes de obtener el stall. El stall se va a dar en la región, o el stall va a comenzar en la región que obtenga primero el CL máximo correspondiente al CL máximo del perfil. Entonces, viéndolo de una forma más didáctica, por decirlo así, aquí tenemos la vista en planta de una ala recta. Vamos a tener una distribución. Aquí tenemos CL local en el eje Y, y aquí en el eje X vamos a tener Y, que sería la envergadura, ¿no? Y en este caso estamos solo colocando la mitad del ala. Entonces sería esta punta de aquí sería igual a B medios, que sería B es la envergadura del ala entre 2. Entonces mi distribución va a tener, para una ala recta, va a tener aproximadamente el siguiente formato. Algo en ese sentido, más o menos. No está perfecto, pero es eso. Y lo que yo estoy diciendo entonces es que, bueno, lo que dijimos anteriormente es que conforme yo aumento el ángulo de ataque o lo disminuyo, va a cambiar el CL. Entonces, voy a colocar aquí otras curvitas. Básicamente sigue el mismo formato, dependiendo de si tiene torsión o no. Solo no me salió muy bien. Déjame hacer una curva nueva aquí, rápido. Entonces vamos a tener aquí dos puntos, ¿no? Entonces eso sería, por ejemplo, alfa igual con 5, por decirlo de alguna manera. Y aquí tendríamos alfa igual con, no sé, con 3. Entonces aquí en el lado derecho, lo que tengo es que tengo mi curva de sustentación. Entonces yo estaría demarcando estos dos alfas como tal vez 2 puntos aquí en mi curva. Sería 3, alfa igual con 3. Y aquí tendría, no sé, alfa igual con 5, por ejemplo. Esto es meramente representativo. Y lo que yo quiero obtener, entonces, si mi curva es una recta, quiero obtener entonces este punto de aquí, que sería el punto de CL máximo. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No? ¿Cómo puedo decirle a mi ala cuando ya llegué al ángulo de stall? Bueno, para eso voy a utilizar lo que sería el perfil bidimensional, la curva de sustentación de mi perfil. Aquí voy a tachar esos aquí. Aquí sería CL, sería la curva de mi perfil, que hace parte de esta ala. Vamos a decir que tengo una ala recta, entonces tengo el mismo perfil en la punta y en la raíz. El número de Reynolds en la raíz va a ser igual que el número de Reynolds en la punta. Entonces mi curva de sustentación no va a cambiar. Y entonces lo que yo tendría que hacer primero es obtener cuál es este punto de mi curva de perfil, cuál es mi CL máximo bidimensional. Y eso lo puedo obtener utilizando lo que sería el X-Foil, por ejemplo, o algún otro método que se les ocurra. Puede ser túnel de viento, puede ser también CFD. El chiste es que yo necesito obtener este punto de aquí.
para saber cuál es el valor de mi CL máximo. Vamos a decir para este caso que mi CL máximo, que el CL máximo de mi perfil sea, no sé, igual a 1.8. Ajá. Y con esa información, lo que yo voy a hacer ahora es trasladar ese 1.8 para esta curva de distribución de sustentación local. Entonces lo que voy a hacer en el método de la sección crítica es trazar una curva aquí. Déjenme la pongo en otro color, por favor. Una curva aquí, voy a decir. Es una curva recta. O debería ser una curva recta. Imagínense que esa es una curva recta y entonces esa curva de aquí, disculpe, no me sale, bueno. En fin, esa curva de aquí es una continuación. Entonces aquí voy a tener un valor de CL local. Aquí el valor de CL local va a ser igual con 1.8. CL igual con 1.8. Entonces es una línea recta donde el CL es constante. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser así? ¿Por qué puede ser una línea recta? Básicamente porque mi ala es rectangular. Entonces tengo el mismo número de reinos en la punta que en la raíz. Y ahora lo que voy a querer hacer es continuar incrementando el ángulo de ataque. Ajá, hasta que yo llegue a hacer tangencia con esta curva en amarillo. Cuando mi curva del ala hace tangencia con mi curva que representa el CL máximo del perfil, entonces el CL máximo del perfil. Ajá. En ese punto yo voy a encontrar lo que sería mi ángulo de stall a partir del método de la sección crítica. Normalmente lo que vamos a observar es que ese valor de CL máximo va a ser menor. Va a ser menor que el CL máximo del perfil. Entonces, si yo trasladara eh, esa curva, o sea, yo tengo aquí el CL máximo de mi ala y lo traslado para el del perfil, pues podemos observar que el CL máximo es menor. Entonces, por ejemplo, si mi CL máximo 2D era igual con 1.8, mi CL máximo del ala, ups, 3D del ala, va a ser, no sé, puede perder hasta no sé, 1.6, por ejemplo. Entonces, así es como yo encuentro mi coeficiente de sustentación máximo. Otra cosa importante que voy a remarcarles aquí en este otro ejemplo, ahora tenemos lo que sería un ala trapezoidal. Ajá. De nuevo CL local, de aquí de medios, igual con Y. ¿Qué pasa, no? Bueno, primero, cuando tenemos una ala trapezoidal, la distribución de sustentación, el formato de la distribución de sustentación, ya no sigue el mismo formato que observamos aquí. Lo que vamos a observar es que por la reducción de la cuerda en la punta, se va a cargar más de sustentación esta región de aquí. Entonces voy a tener un formato parecido con este de aquí. Voy a exagerar un poquito. Ok. Entonces vamos a poder observar que esta región se está cargando un poco más de sustentación. El proceso es básicamente el mismo, solo que aquí en vez de considerar... déjenme tachar aquí. Sería CL menor.
Entonces, en vez de considerar nada más un número de Reynolds, este Reynolds de aquí, que es igual a, si se acuerdan, es la densidad por la velocidad por una longitud de referencia, que en este caso va a ser la cuerda local, entre la viscosidad dinámica. Entonces, este L de aquí representa la cuerda de raíz. Cuerda de raíz. Y entonces el Reynolds aquí de la punta va a ser diferente, va a ser, va a tener el valor correspondiente a lo que sería la cuerda de punta. Por lo tanto, este Reynolds de aquí va a ser menor, va a ser, o más bien, el Reynolds de la raíz, voy a poner R, va a ser mayor que el Reynolds de la punta. Y si yo tengo esa diferencia entre ambos números de Reynolds, lo que voy a observar en la curva de sustentación del perfil, vamos a decir que esta de aquí sea la de la raíz. Entonces la de la punta tal vez sea algo así. Punta. Entonces el CL máximo aquí va a caer. Entonces cuando yo vaya pase a dibujar lo que sería mi línea que representa el CL bidimensional, voy a tener el siguiente formato. Ya no va a ser una línea recta, ahora va a ser una línea que tiene una inclinación, y eso tiene que ser considerado. Tiene que ser considerado. Entonces, ahora sí voy a tener aquí CL máximo. CL máximo. Vamos a decir que aquí CL máximo es igual con 1.8. Y aquí el CL máximo es igual con 1.7, por decirlo de alguna forma. De nuevo, el proceso va a ser iterativo. Voy a ir cambiando el ángulo de ataque de mi ala hasta que yo alcance, hasta que mi curva haga tangencia con la curva del perfil. Entonces en este punto ya hice tangencia. Entonces vamos a decir que esto aquí sea, no sé, si esto aquí, si este es el máximo, sea para, no sé, 10 grados, por decirlo así. Entonces aquí obtuve la tangencia, tal vez, y seguramente para mi perfil era, no sé, 12, 13 grados, algo mayor. Otra cosa que me gustaría resaltar aquí, que es muy importante observar y que podemos obtener con el método de la sección crítica, es la posición del comienzo del stall. El stall comienza cuando estas dos curvas hacen tangencia. Y entonces lo que voy a necesitar hacer es observar cuál es el punto donde se hace tangencia y proyectar ese punto en el eje X, que sería la posición en mi envergadura. En este caso estoy viendo que de mi envergadura. Entonces aquí es aproximadamente 80%, voy a decir 80% de B medios. Entonces aquí es donde comienza el stall. Aquí existe una problemática porque normalmente lo que tenemos en esta región es una superficie de control que es conocida como alerones. Los alerones, además de ayudarnos a controlar la aeronave, el movimiento laterodireccional, bueno, también nos ayudan a salir de una condición de stall, que es una condición de peligro. ¿Qué pasa en esta situación? Como estoy entrando, mi stall está comenzando en esta región de aquí, propiamente, voy a decir que mi stall comienza en esta región. Entonces aquí el flujo se va a comenzar a separar del ala. Esta región es justamente la región correspondiente a mi alerón. Y entonces si yo coloco mi alerón en esta región, o si dejo mi aeronave tener este formato de stall, pues va a ser muy peligroso para salir de una condición de entrada en pérdida. Tal vez no consiga recuperar la aeronave y, bueno, se caiga o algo por el estilo, ¿no?
Va a ser muy difícil salir de esa situación de stall. Entonces, por eso no se recomienda tener este formato. Se recomienda que el alerón esté fuera de la región de stall. Pero si yo colocara, por ejemplo, mi alerón cerca de la raíz, pues este alerón no generaría los momentos necesarios para poder controlar la aeronave en los movimientos laterodireccionales. Entonces, lo que se hace es buscar eh, a partir de torcer el ala o de utilizar enflechamiento, cambiar esa distribución de sustentación para que el máximo siempre sea obtenido antes de la mitad del ala, antes de la mitad del ala, de la semienvergadura. Porque normalmente el alerón lo colocamos en esta región después de la mitad del ala. Entonces yo voy a buscar que la distribución sea más o menos en este formato, por ejemplo. Eh, o como el ala recta también. Entonces siempre comienza el stall en esta región central. Esa es una cosa que es deseada para mi diseño. Que el stall comience en esta región central y también puedo utilizar el método de la sección crítica para obtenerlo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.